Una vez puestas las notas del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, hoy es el turno del Atlético de Madrid. Empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo en el título, como estáis viendo en la miniatura y también como ya he dicho en la intro, en el vídeo de hoy pondremos nota numérica a todos los jugadores del Atlético de Madrid de este año 24-25. Como ya he dicho también en la intro, ya tenéis en el canal los vídeos del Real Madrid y del Barcelona, así que os lo dejaré por aquí arriba para que vayáis a verlo. Y hoy, pues como os prometí que tendríamos las del Atlético de Madrid, aquí las tenemos. Así que nada, antes de empezar, recordaros que os podéis suscribir al canal, que ayuda muchísimo y se agradece un montón. Y ahora sí, empezamos. Bueno, ya estamos por aquí. Aquí tenemos a toda la plantilla de este Atlético de Madrid 24-25 y empezamos por la portería. Empezamos por Jan Oblak, al que yo lo voy a poner en sobresaliente. Lo voy a poner en sobresaliente básicamente porque ha vuelto a hacer historia, ha batido un récord en cuanto a Zamoras de la Liga, ha ganado su sexto trofeo Zamora y aunque para mí quizás no esté a su mejor nivel, ha mejorado respecto a la anterior temporada. Y bueno, ganar el Zamora para mí es un premio bastante importante y creo que hay que reconocerlo. Así que yo a Oblak le pongo un 9. Seguimos con Musso, al que Simeone le dio la oportunidad de jugar la Copa del Rey. No estuvo mal, sí que es verdad que también ha dejado partidos algo más pobres. Sobre todo yo recuerdo el partido de Copa contra el Barcelona. Yo le voy a poner un 6, le voy a poner un bien, un 6, bastante correcto, bastante normalito, así que ahí lo dejo. Seguimos con Robin Lenormand, del que yo esperaba un poquito más, sinceramente. Creía que iba a ser el defensa titular indiscutible del Atlético de Madrid. La verdad que entre él, Jiménez y Lenglet se han rotado mucho. Aún así creo que bueno, que ha estado bien y le pongo un 6,5, le pongo un poquito por encima de Musso. Pero yo personalmente esperaba un poquito más de Lenormand y creo que lo dará el año que viene. Continuamos con José María Jiménez, otro que para mí ha bajado un poquito el nivel respecto a temporadas anteriores. No ha estado mal, ha cumplido lo que ha jugado, es un soldado del Cholo Simeone a muerte. Y bueno, le voy a poner lo mismo que a Robin Lenormand, le voy a poner otro 6,5 porque para mí no ha sido una temporada muy destacada de Jiménez. Vamos con Lenglet, al que a mí me ha sorprendido gratamente, al igual que de Lenormand, esperaba un poquito más. De Lenglet no esperaba nada y su rendimiento creo que ha sido muy bueno. Yo le voy a poner un 7, lo pongo en notable. Ha vuelto a ser convocado con la selección francesa después de 4 años, si no me equivoco. Ha metido 3 goles esta temporada y yo creo que en cuanto a salida de balón aporta algo que el Atlético de Madrid no tiene en defensa. Y bueno, creo que es un buen recurso para la plantilla y creo que ha hecho una buena temporada para mí. Seguimos con Axel Witsel, al que yo lo voy a suspender. Le voy a poner un 4 porque creo que bueno, sobre todo al principio de temporada empezó jugando un poquito más, después desapareció de los planes del Cholo Simeone por completo, pero yo creo que jugando 21 partidos, pues bueno, yo creo que es una buena cifra para al menos puntuarlo y creo que bueno, Witsel pues su etapa en el Atlético de Madrid se acabó y bueno, ha sido un jugador que pues no ha aportado mucho este año. Continuamos con César Azpilicueta, un jugador que Simeone ha tirado de él en partido importante y en momento importante. Yo le voy a poner un 5 porque creo que bueno, ya con la edad que tiene tampoco podía esperar mucho más de él. Creo que ha rendido bien, ha cumplido cuando ha jugado y tampoco se podía esperar de él un nivel increíble. Por lo tanto creo que bueno, su temporada ha sido decente, ha cumplido con lo que se esperaba y poquito más. Incluso ha jugado un partido menos que Witsel, pero bueno, creo que la temporada de Azpilicueta pues ha rendido. Metió un golazo el día del Español y bueno, no es por el gol su nota, pero bueno, sí que creo que ha cumplido un poquito más que Witsel. Continuamos con Reinildo, al que yo le voy a poner en suficiente también. Me ha decepcionado su temporada. Creo que Reinildo era un jugador llamado a ser uno de los soldados de Simeone en los próximos años. Sí que es verdad que tuvo una lesión muy grave que le mantuvo mucho tiempo alejado de los terrenos de juego, pero yo esperaba que una vez ya con tiempo de recuperación, pues Reinildo volviera a ser el que era y el que fue en su primera temporada en el Atlético de Madrid. Y yo al menos personalmente no lo he visto. Entonces creo que bueno, que ha sido una temporada discreta. Quizás le pongo un 5,5, pero creo que Reinildo está lejos del nivel que debería exigir el Atlético de Madrid a día de hoy. Seguimos con Javi Galán, un jugador del que yo me preguntaba por qué Simeone nunca le había dado la oportunidad. Este año ha rendido yo creo que más o menos bien. Creo que es un defensa que va mejor para arriba que para atrás y eso lo vimos en varios partidos, sobre todo el de Champions contra el Madrid en el gol de Rodrigo. Pero creo que bueno, que Javi Galán ha cumplido, le pongo un 6,5 también. Creo que ha estado bien su temporada, ha dado 5 asistencias y yo creo que bueno, para estar desaparecido en combate y que esta temporada el Cholo haya confiado en él, creo que no lo ha hecho mal. Vamos con Nahuel Molina, que yo es otro que tengo que suspender. A mí Nahuel Molina me desespera y no soy del Atlético de Madrid, no me quiero ni imaginar a los aficionados atléticos. Un jugador que hay partidos de los que parece Cafú y hay otros partidos en los que no da pie con bola y te desespera. Y no habrá sido por falta de minutos porque Nahuel Molina prácticamente ha jugado todos los partidos. Sí que es verdad que entrando desde el banquillo, pero oportunidad ha tenido. Y yo creo que Nahuel Molina lleva una temporada y media, casi 2 temporadas ya en un nivel muy bajo. Continuamos con Pablo Barrio, al que yo le voy a poner un 7,5, lo pongo por delante del Lenglet. Creo que es un jugador muy interesante de cara al futuro del Atlético de Madrid, un jugador que sale de la cantera. Sí que es verdad que ha tenido partidos bastante malos y sale retratado sobre todo en 2 tarjetas rojas consecutivas que hicieron daño al Atlético de Madrid en partidos importantes y que eso se lo tiene que hacer mirar. Tiene que aprender a medir en esas situaciones, tiene que coger más experiencia y más galones, pero bueno, creo que de cara a futuro Pablo Barrios es una muy buena apuesta y creo que tiene nivel para jugar en el Atlético de Madrid y a mí me gusta y creo que tiene que ser importante de cara a los próximos años. Seguimos con Gallagher, al que yo le voy a poner un 6. Al final, en cuanto a números, ha metido 4 goles y ha dado 6 asistencias, pero yo esperaba mucho más de él. No sé si ha sido culpa del Cholo Simeone, que lo ponía un poquito escorado a banda izquierda, no sé si es culpa de él, que no se ha adaptado muy
muy bien al equipo. El Atlético de Madrid hizo una apuesta fuerte por él, desembolsó 42 millones y yo creo que a día de hoy está lejos de ese primer nivel en el Atlético de Madrid. Yo creo que puede ser un jugador muy válido para la plantilla, pero yo esta temporada al menos esperaba un poquito más de él. Vamos con Rodrigo de Paul, al que yo le voy a poner un 7,5 también. Creo que es un jugador que va por muchos tramos, pero bueno, creo que esta temporada no ha estado del todo mal. Creo que es uno de los pilares del Atlético de Madrid, creo que es un jugador importante y creo que este año hemos visto una versión mejorada de lo que él. Ha estado muy discutido Rodrigo de Paul por los Atléticos, que decían que aparecía en los partidos que él quería. Creo que este año hemos visto una cierta regularidad en él, creo que ha sido importante y creo que ha mejorado y creo que ha hecho una temporada buena. Continuamos con Coque y para mí su temporada no puede ir a más de un 6. Creo que bueno, al final es el capitán, que es un jugador importante, un jugador veterano, pero creo que a día de hoy su nivel está lejos del césped. Es verdad que sigue teniendo bastantes minutos, pero para mí su nivel ya en cuanto a fútbol está lejos de lo que debería ser el centro del campo titular de un Atlético de Madrid. Evidentemente nadie va a dudar de la carrera de Coque, de la experiencia y la veteranía que tiene Coque, pero en cuanto a rendimiento, para mí a día de hoy se queda ya un poquito corto. Vamos con Marcos Llorente, al que yo le voy a poner un 8. Creo que ha hecho una muy buena temporada, me parece un jugador indiscutible en este Atlético de Madrid, que puede jugar como banda derecha, como lateral derecho, como pivote, donde lo ponga y donde lo necesite. Marcos Llorente va a rendir bien. Creo que hemos vuelto a ver una muy buena versión de Marcos Llorente este año, sobre todo como lateral. Creo que ha hecho una gran temporada. Son 5 goles y 8 asistencias y para mí la verdad que Marcos Llorente es un jugador muy clave en este Atlético de Madrid. Continuamos con Lemar, al que yo lo tengo que poner en sin puntuar. Al final ha jugado 128 minutos en toda la temporada. Sería suspenso si hubiese tenido más oportunidades, porque creo que Lemar, ya sea por la mala suerte de las lesiones o no sé por qué, pero su etapa en el Atlético de Madrid a mí me parece que está ya terminada. Dudo mucho que veamos una buena versión de Lemar en este Atlético de Madrid, por lo tanto para mí es sin puntuar porque no lo hemos podido ver más que 128 minutos sobre el césped, que son muy poca cosa evidentemente en una temporada entera, pero creo que su crédito en el Atlético de Madrid está ya tocando al final. Vamos con Samulino, al que yo le pongo un 6. A mí Samulino me ha decepcionado esta temporada, yo confiaba bastante más en él, me gustaba mucho su temporada anterior y bueno, más anteriormente su cesión en el Valencia. Lo vimos hacer una buena temporada como carrilero y este año que ha podido jugar un poquito más adelantado, a mí no me ha terminado de convencer Samulino. Son 4 goles y 8 asistencias, que bueno, son cifras un poco para mí escasas para un extremo banda, digamos, del Atlético de Madrid, y bueno, creo que su temporada pues no ha sido ninguna locura. Vamos con Rodrigo Riquelme, al que yo le voy a poner un suspenso. Yo a Riquelme lo suspendo. Sí que es verdad que tampoco ha tenido quizás muchas oportunidades, pero yo también esperaba un paso hacia adelante por su parte. Creo que lo vimos el año pasado jugar muy bien como carrilero y esta vez cuando ha jugado más adelantado tampoco ha dado el rendimiento que yo esperaba. Es muy joven, creo que tiene calidad, creo que le han faltado minutos, pero creo que también que cuando los ha tenido a mí al menos me ha dejado muy frío y por eso lo suspendo. Seguimos con Juliano, para mí una de las notas positivas del Atlético de Madrid. Cómo se ha destapado este jugador como un jugador revelación, que no juega solo por ser el hijo de Simeone, como mucha gente parecía al principio que pensaba, sino que se la ha ganado por rendimiento y por coraje, y yo a Juliano le pongo un 7,5. A mí me ha gustado mucho su temporada, un jugador que no para de correr, un jugador que siente el escudo, que no para de pelear y que después también pues ha dado números. Ha metido 5 goles, ha dado 8 asistencias y sobre todo aporta muchísimo en el campo en cuanto a actitud, en cuanto a presión sin balón, en cuanto a no dejarse ni un esfuerzo por hacer, y creo que eso es muy importante. Vamos con Correa, al que yo le tengo que poner un 6 también. Creo que bueno, como todas las temporadas tiene pocos minutos, pero sigue marcando goles. Ha metido 8 goles, ha dado 5 asistencias, jugando minutos finales sin mucha importancia ni mucha relevancia en los partidos grandes, pero bueno, creo que es el rol que viene teniendo Correa en las temporadas anteriores. Siempre está cuando el Cholo lo necesita para meter goles en los minutos finales, para cuando haya que tirar de él, y creo que bueno, pues su temporada ha sido de bien. Vamos con Julián, que para mí se va a llevar la mejor nota de este Atlético de Madrid. Le pongo un 9,5 a Julián Álvarez. Temporada espectacular la del argentino. Creo que es difícil intentar tirar más del carro de lo que le ha hecho él. Para mí es el mejor jugador del Atlético de Madrid esta temporada. Creo que el Atlético de Madrid tiene delantero para muchos años con Julián. Creo que hicieron una muy buena inversión y creo que la apuesta por Julián evidentemente ha salido muy bien, y todavía quedan muchos años de Julián presumiblemente en el Atlético de Madrid. Ha metido 29 goles y ha dado 7 asistencias en un Atlético de Madrid en el que por momentos de la temporada ha estado lejos de su mejor nivel. Ha habido otros momentos en los que no necesitaba mucho para meter, ha tenido una gran efectividad en muchos tramos de la temporada, pero que en líneas generales pues la temporada del Atlético de Madrid no ha sido la mejor, y que aún así Julián Álvarez haya metido casi 30 goles en su primer año en España dice mucho de lo que es este jugador y de lo que le puede dar al Atlético de Madrid en las próximas temporadas. Continuamos con Sorloz, al que yo le voy a poner un 8. Creo que la verdad sus números son muy buenos, siendo un suplente en la mayoría de los partidos, pero yo aquí le tengo que dar un puntito a favor de Simeone, y es que Sorloz juega mucho mejor como revulsivo que cuando sale de titular. Creo que cuando lo hemos visto de titular no ha dado un buen rendimiento, y cuando salía de revulsivo siempre ha necesitado muy pocos minutos para marcar goles decisivos que han dado puntos. Además también, pues bueno, en la última jornada le metió un póker a la Real Sociedad, y hoy justo que estoy grabando esto le ha metido un hat-trick al Girona. Entonces bueno, creo que esta última jornada le han servido para aumentar mucho sus cifras, pero bueno, creo que es un delantero muy válido
para el Atlético de Madrid, pero como revulsivo. A mí como titular me cuesta verlo. Al final ha metido 24 goles, se ha quedado 5 goles menos que Julián, así que la temporada de Sorloz ha sido muy buena. Y por último, Antoine Griezmann, que yo aquí me tengo que mojar, y a mí la temporada de Antoine Griezmann me ha parecido muy decepcionante. Yo sinceramente no me esperaba este nivel de Griezmann y yo lo suspendo, yo le pongo un 4,5, pero yo esperaba mucho de Griezmann y para mí el nivel del francés ha estado muy lejos de lo que debería ser él. Sí que es verdad que los años pasan para todos, sí que es verdad que pues Griezmann cada vez va teniendo más edad y que no va a seguir siendo el mismo jugador que era hace 2 o 3 años, pero creo que su temporada ha sido bastante decepcionante, que aunque sus números pues bueno no sean del todo malos, quizás ha hecho 16 goles y ha dado 9 asistencias que bueno están ahí, pero en cuanto a sensación a mí pues la decepción que me he llevado con Griezmann este año pues por eso lo suspendo. Y seguimos con el Cholo Simeone, al que yo le voy a poner un 5, le voy a poner un 5 porque siempre hay que recordar de dónde viene este Atlético de Madrid, de que para mí no es justo compararlos con el nivel de Madrid y Barcelona, pero el Atlético de Madrid venía de hacer un desembolso muy importante en este mercado veraniego y al final ha acabado fuera de las 3 competiciones importantes en prácticamente 2 semanas. Creo que esa eliminatoria contra el Real Madrid en penaltis les fastidió muchísimo la temporada y a partir de ahí fueron cuesta abajo y sin freno, pero creo que se debe exigir mucho más al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid porque cada vez van teniendo mejores plantillas y cada vez parece que dejan de competir antes, sobre todo este último mes y medio de temporada en el que Madrid y Barcelona se han dejado puntos y ellos han perdido en Las Palmas, han perdido contra los Osasuna, han perdido en Getafe, se dejaron puntos en Vitoria contra el Alavés. Creo que esos partidos el Atlético de Madrid no los puede pinchar y bueno, creo que eso es un fallo grave por parte del Atleti y también del Cholo. No sé si es que ya se han cansado, ya no compran su discurso, pero a día de hoy creo que el Atlético de Madrid está muy lejos de lo que quiere Simeone. Así que nada, hasta aquí, estas han sido mis notas del Atlético de Madrid. Ponedme por los comentarios las vuestras, qué opináis, si estáis de acuerdo conmigo o no en las notas que he puesto, en el suspenso de Griezmann, en la nota de Simeone, cualquier cosa que pongáis por los comentarios estaré encantado de leerlo. Y yo ya me despido por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis un buen like, que os suscribáis al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.